Buen día, mis queridos hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Queremos en esta mañana implorar al Señor que nos bendiga para escuchar sus lecciones. Oremos. Nuestro Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque tú has hecho amplia provisión para que podamos entender tu palabra, para que podamos educarnos mejor, para permitir que tu educación sea quien impere en nuestra vida, que podamos tener una visión mejor, con esperanza, llena de fe y de gratitud hacia ti. Imploramos, Señor, nos ayudes para que este estudio sea en verdad una motivación para que nuestra vida sea transformada por el poder de tu palabra. Imploramos tu bendición en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a analizar un poco la escuela sabática que tenemos para esta semana. Entonces comienza mostrándonos cómo las diferentes formas de vista de acuerdo a los conceptos que nosotros o a nuestras interpretaciones acerca de una realidad. Y quiero comenzar porque el estudio de esta semana dice los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Cosmovisión significa la perspectiva con que tú ves las cosas, el filtro con el cual tú observas las cosas. Entonces es necesario entender que no siempre las personas que se han destacado por ser muy brillantes y por ser inteligentes, por tener grande prestigio, siempre han estado en lo correcto. Siempre va a haber una manera diferente de ver las cosas. Por eso es que es necesario que nosotros nos centremos, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, a entender que nosotros no somos del mundo. Somos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros comenzamos a participar de una nueva identidad, una identidad celestial. Y desde esa perspectiva, desde ese filtro tenemos que ver las cosas. Es importante entender entonces que nosotros tenemos un manual que el Señor nos dejó para todo aquel que quiere acercarse a Él. Ese manual es la palabra de Dios. Tenemos muchas evidencias de personas que desde su punto de vista, desde sus creencias, ellos tienen conceptos de la vida, del mundo, de las cosas que pasan, inclusive de cómo fue establecido este mundo o el universo. Pero nosotros necesitamos basarnos en la visión de Dios. Por eso nuestra lección de esta semana se titula Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Entonces es así que iniciaremos, mis hermanos, con la frase de los ojos de Jehová. Nosotros podemos, o muchas personas pueden hacerse una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la realidad que vivimos? ¿Cuál es la naturaleza de nuestra realidad? Y siempre ha habido esa cuestión, ese diferente pensamiento, y muchos piensan que o se inclinan por una de las dos respuestas que tenemos, ¿sí? Uno es que las cosas existen solo porque así fue, es una casualidad, ¿no? Las cosas más simples empezaron a desarrollar en cosas más complejas. Entonces tenemos esas dos posiciones. La primera es esta. La segunda es que alguien creó el universo, y ese alguien pues tiene que ser alguien superior a nosotros, no alguien como nosotros. Claro, si nosotros miramos la realidad de las cosas, y si miramos la naturaleza, si observamos todo lo que está a nuestro alrededor, es difícil colocarse en la primera posición, que esto fue creado por la casualidad, que nada creó, que no hubo un diseñador en este mundo, sino que fue por una casualidad, o alguna circunstancia que sucedió, y entonces las cosas aparecieron. Es muy difícil. Vamos a analizar algunos versículos que nos pueden ayudar a entender un poco la idea sobre esta situación. Vamos a ver el Salmo 53:1,
¿Qué nos dice el Salmo 53:1? Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable la maldad, no hay quien haga bien. El salmista nos está diciendo que muchos dicen: no hay Dios. Esa es la posición de muchos. No dice que la mayoría, pero dice que muchos. En Proverbios, en el capítulo 15, en el versículo 3, nos dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Tenemos que entender que, por otro lado, hay una posición en donde dice que hay alguien superior a nosotros, que nos ve, que está vigilante, que está interesado por nosotros. Juan capítulo 3, en el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos está hablando entonces que hay ese alguien que creó las cosas, tiene un interés, y tiene un interés tan profundo que no tiene ningún problema en dar lo más precioso que tiene para lograr nuestro bienestar. Ahora, en Isaías capítulo 45, versículo 21 nos dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro hay fuera de mí. Este versículo también nos está hablando acerca de la realidad que Dios mismo se presenta. Él mismo se revela a nosotros, la humanidad. La Biblia declara entonces a un diseñador que tiene planes y propósitos para la humanidad. Es así que podemos entonces entender: tenemos un Dios que se interesa por nosotros. Está dando por sentado que hay un Dios que se está interesando por nosotros. Es más, que interactúa con nosotros, que se interesa por nuestra situación. Y si miramos más allá, vamos a mirar en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 al 35, que declara la manera en que el Señor Jesucristo vino a este mundo. Y ahí miramos que también tenemos un Dios que, a pesar de que que nos da leyes para nosotros, leyes en la naturaleza, Él no se sujeta a esas leyes, no está sujeto a esas leyes. Entonces podemos entender que en su mayoría mucha gente enseña abiertamente la visión atea o la cosmovisión atea o la cosmovisión también de la naturaleza, que la naturaleza tiene poder en sí misma, que ella se levantó por su propia fuerza, por su propio poder, que se mantiene así, que antes la naturaleza nos da a nosotros, por su propio poder nos contagia de su poder. Eso es una afirmación completamente errónea que la ciencia apoya, pero que la Biblia nos muestra de una manera muy diferente, de donde provienen todo este poder y todas estas situaciones de salud, es del poder de Dios. Entonces necesitamos entender que la educación debe estar basada en esa cosmovisión bíblica acerca de quién es Dios. Ahora, la lección nos habla acerca de un señor llamado Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz. Él hizo una pregunta: ¿por qué no hay algo en lugar de nada? Entonces algunos versículos bíblicos nos van a enseñar ¿por qué hay algo en lugar de nada? Es una pregunta bastante interesante que todo el mundo debiera hacérsela, por lo menos todo el mundo que considera que salimos de la casualidad, ¿sí? Y que somos evolución. Entonces podemos hacernos la siguiente declaración: que la doctrina de la creación es fundamental para la educación cristiana. ¿Por qué? Vamos a ver los versículos que nos ayudan a entender este asunto. Génesis capítulo 1, en el versículo 1 nos declara que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí está enfáticamente el Señor demostrando que Él no está argumentando de su existencia, Él está dando por sentado que Él es. No está dando lugares a duda de eso. Él está inmediatamente dando por sentado, estableciendo su existencia. ¿Okay? Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1 al 4,
dice lo siguiente: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, con respecto a la pregunta de Leibniz, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Bueno, porque hay un diseñador. Ya Génesis 1 está declarando la existencia de ese diseñador. Él mismo se declara: yo estoy desde el principio. Y en Juan 1, del 1 al 4, nos enseña cómo ese Dios vino a este mundo. Y dice que vino ¿para qué? Dice que vino y creó. Todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que es ha sido sin Él. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, nos declara que esa creación que Él hizo está desde el principio. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí nos está enviando nuevamente al lugar de la creación. Si miramos Juan, en el capítulo 1 que leímos anteriormente, y miramos este versículo de Éxodo 20, nos lleva siempre a la creación. Y hay una relación entre Dios y la creación. Miremos Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, hablando ya del mensaje angelical para el último tiempo. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y escuchen bien: diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es interesante, hermanos, que el fundamento del cristianismo es la creación. No es posible tener una educación cristiana cuando no tenemos en cuenta la creación. Desde el principio, la palabra de Dios comienza con una declaración sobre Dios como creador. Ninguna de las otras enseñanzas tiene ningún sentido si están separadas de una realidad, de un Dios como creador, como diseñador. Es así que entendemos que la Biblia se presenta desde sus comienzos, como presentando a Dios como el diseñador. Todas las doctrinas que vienen más adelante no tienen ningún fundamento si no se cree esto primero. No tienen ninguna razón de ser si no se cree esto primero. De igual manera, cuando leemos ahí en Apocalipsis 14, versículo que ya leímos del mensaje angelical, es un mensaje que es el primer mensaje angelical. Son 3 mensajes. Cuando lo lees a continuación, son 3 mensajes que hay para 3 periodos diferentes y al mismo tiempo juntos, actuando cada vez que se va presentando uno, actuando armónicamente los 3 mensajes. Ahora, los 2 segundos mensajes no tendrían razón de ser si no se declarara el primer mensaje angelical, que nombra a un Dios como creador. Es interesante, hermano, pero al mismo tiempo también es difícil imaginar una enseñanza más contraria a la Biblia y a la fe cristiana en general que la evolución. Por eso nuestro fundamento es alguien que creó las cosas, un ser supremo que creó todas las cosas. La educación cristiana debe estar basada en eso, en alguien que creó todas las cosas. Por eso la idea, dice la escuela sabática, dice que la idea de que la evolución puede llegar a armonizar de alguna manera con la doctrina bíblica de la creación es peor que la evolución atea. No puede armonizar sin burlarse de la Biblia. Han intentado armonizar la evolución junto con la idea de la creación. Con el principio de la creación. Entonces, esto es un error. No solo es un error, es más grave que el error inicial de pensar que nacimos de la nada, que venimos de la nada.
Es un error tratar de armonizar estas cosas. Son completamente contrarias. Ni siquiera la idea de pensar en que pudieran armonizar las dos debería estar en nuestra mente. Ahora vamos a mirar otra parte, la siguiente parte, que es la cosmovisión bíblica. Cuando nosotros entendemos y miramos las cosas de la naturaleza, cuando tenemos una cosmovisión bíblica, podemos entender lo mismo que físicamente puede entender el mundo, la ciencia, pero al mismo tiempo tenemos algo más. Por ejemplo, la escuela sabática nos lleva a mirar el arco iris. Cuando un ateo, una persona que no entiende las cosas espirituales, que no tiene interés en las cosas espirituales, mira el arco iris y le trata de dar una explicación científica, lo que el mundo dice acerca del arco iris. Pero cuando desde la cosmovisión bíblica alguien mira el arco iris, no es solamente el fenómeno que tiene la relación entre el agua y la luz, sino que también tiene no solo una reafirmación de la promesa de Dios, de que el Señor no volvería a inundar, a acabar el mundo por medio de agua, sino que también, al ver esa promesa cumplida hasta ahora, después de tantos años, que el Señor ha cumplido su promesa, también tiene un argumento más sólido para creer en las promesas que vinieron después. Y cuando las une a otras promesas que ya fueron cumplidas, entonces tiene una fortaleza en su interior para creer en toda la palabra de Dios. Fueron muy grandes la condescendencia y la compasión de Dios hacia nosotros. Todo lo que vemos en las escrituras bíblicas, vemos es el amor de Dios y su condescendencia hacia nosotros, a pesar de que nosotros, como seres humanos, tenemos la tendencia a ser incrédulos acerca de lo que el Señor habló. Ahora, para nosotros que creemos en el Señor, y sobre todo los adventistas del séptimo día, la Biblia es y será, fue también, es y será el fundamento de nuestra enseñanza. Debe ser entonces a través de esa visión, de esa cosmovisión, que nosotros debemos interpretar todo lo que vemos, todo lo que está a nuestro alrededor. Puede ser muy desalentador, muy desanimador y difícil, puede ser muy complicado la realidad que estemos viviendo, pero cuando miramos desde la cosmovisión bíblica, nosotros no nos confundimos y no perdemos la esperanza y tenemos siempre un derrotero a seguir. Siempre vamos a tener un blanco a seguir que nos anima a seguir adelante. Nunca nos desanimaremos, nunca vendrá el desaliento. Entonces la educación cristiana debe estar arraigada y cimentada siempre en la palabra de Dios, y debemos rechazar cualquier otra cosa, cualquier otra ideal, cualquier otra filosofía que esté yendo en contra de esa enseñanza bíblica. Ni siquiera, no solamente que la contradiga, sino que no concuerde con esa realidad bíblica. ¿Okay? Esa debe ser nuestra posición. Adorada al Redentor. En el miércoles, día del miércoles, tenemos una parte en donde habla acerca de cómo, aunque la doctrina creacionista es fundamental para nuestra fe, no trabaja sola. Ella no trabaja sola. Aunque siendo fundamental, no puede estar sola, porque nosotros podemos entender que existe un Dios, pero ¿a qué esperanza nos lleva a entender esto? No nos da ninguna esperanza, pero en cambio está relacionada y muy estrechamente relacionada con la doctrina de la redención. Esto ya le da un sentido al fundamento de la doctrina de la creación. Entonces, muchas otras doctrinas las demás doctrinas, pero están íntimamente relacionadas con la creación, pero de manera particular la doctrina de la redención. Vamos a leer Juan nuevamente en el capítulo 1, pero vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Voy a leer rápidamente, ustedes conocen estos textos, pero voy a leerlo rápidamente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz,
a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, está hablando de Juan, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Esa luz iba a venir a este mundo. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Interesante. Entonces, el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Quién vino? Que era la luz, y que vino a los suyos y no le recibieron, le rechazaron. Ahí va usted atando cabos. Versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya usted está reconociendo acerca de quién estamos hablando aquí. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese versículo 14 dice que ese verbo que se habla desde el principio, que era Dios, que estaba con Dios, se hizo carne. Entonces tenemos una idea ya más clara acerca de quién estamos hablando. Correcto, hermanos. Estamos hablando del Señor Jesucristo. ¿Para qué nos enseña esto? Estos versículos que estábamos leyendo acerca de quién es Jesús. Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Y qué hizo por nosotros? Vino a esta tierra. Vino a mostrarse para nosotros, a mostrar la realidad de un Dios amante y misericordioso que está interesado por nosotros. Él vino a revelar la imagen de Dios, a hacerla visible, a hacer visible su amor, a hacer visible su interés por nuestro bienestar. Ahora, si miramos este asunto con vista más cercana, podemos entonces entender que cuando nosotros entendemos que el Señor Jesús es Dios mismo, viniendo en forma humana para acercarse a nosotros, podemos entender que a Él se nos invite a adorarlo, porque es Dios con nosotros. Por esta razón, Cristo y Él crucificado debe ser una prioridad en nuestra vida, debe ser una prioridad de educación en nuestra vida, que incluye no solo su presencia, sino que incluye también su promesa de la segunda venida, de su segunda venida. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, que ya leímos en el Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 6 y 7, el Señor nos invita, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la gloria de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y las fuentes de las aguas. Es interesante cómo aquel mismo que creó vino a nosotros. Aquel mismo que creó vino a nosotros. Y vino con propósitos salvíficos, con propósitos de redimirnos. Entonces, la crucifixión de Cristo empieza a tomar un valor muy importante en nuestras vidas, pues esa es la prioridad que enseñamos nosotros a nuestros hijos. Esa es la parte de la educación en donde nosotros mostramos un amor inmensurable, donde el Señor se interesa por nosotros, donde Él viene a compartir con nosotros y tiene un propósito y tiene una promesa de una redención que se llevará a cabo. Y cuando creemos en las promesas anteriores, como cuando estábamos hablando acerca del arco iris, cómo nos ayuda a entender, y todas las promesas que hemos visto que han sido cumplidas, y vemos ahora que hay una promesa que abarca hasta el final, entonces empezamos a tener una confianza absoluta en Él. Esa es la clase de educación que debemos impartir a nuestros hijos. Hablando del jueves 22 de octubre, hablando acerca de la ley de Dios, dice el Señor en varias oportunidades, bueno, quiero hacer el comentario que dice aquí en la lección. Dice: años atrás en Francia la nación estaba debatiendo la cuestión de la pena capital, si debía abolirse.
Los que estaban a favor de su abolición le pusieron en contacto con un famoso escritor y filósofo francés llamado Michel Foucault y le pidieron que escribiera un editorial en su nombre. Sin embargo, lo que hizo fue abogar no por abolir solo la pena de muerte, sino también todo el sistema penitenciario y dejar en libertad a todos los prisioneros. Interesante, ¿por qué razón? Porque este personaje tenía una visión acerca de que la ley no debería existir. Él tenía sus ideas humanas, ¿sí?, acerca de que no se necesita un poder para controlar las masas. Estaba en contra de los poderes que querían controlar las masas y las leyes eran colocadas por alguien que quería controlar. Entonces, quien tiene esta cosmovisión, pues para él ninguna ley es importante. La ley es las que hacemos nosotros por nuestra propia cuenta. Pero aunque esa postura de esta persona es extraña, nosotros podemos entender que hoy en día en el mundo estamos prácticamente muchos están tomando esta misma posición de él. Lo interesante, o más bien lo importante, es que lo que yo crea que es bueno, eso es lo que voy a hacer. Pero ¿en qué se basa su principio de moralidad? Porque la moralidad indica hacer lo correcto, lo que es bueno. Ahora, ¿en dónde basamos nosotros nuestra creencia de lo que es bueno o lo que es malo? De lo que es correcto o de lo que es incorrecto. Ahora, si miramos los versículos bíblicos desde la cosmovisión bíblica, podemos entender algunas cosas. Deuteronomio 12:8 dice así: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le pareciera. El Señor ya había dicho, ya conocía nuestra realidad y había dicho que cada hombre iría a ser como mejor le pareciera. Pero vamos a mirar algunos versículos que nos van a ayudar acerca de cómo nosotros necesitamos actuar con respecto a esa conducta moral. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 nos está diciendo: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nosotros conocemos que ese es un mandamiento del Señor. En Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31 dice así: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y repite el versículo que ya leímos: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Apocalipsis en el capítulo 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, refiriéndose al tiempo del fin, refiriéndose a los días anteriores a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: aquí está la paciencia de los santos, da las características de esos santos. Dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, si nosotros entendemos que hay una redención, si nosotros alabamos al Señor porque hemos de ser redimidos, vamos a entender que nosotros hemos de ser redimidos de algo malo. Quiere decir de que tenemos que ser rescatados. Ahora, ¿rescatados de qué? De un mundo de perversidad, del mal, del pecado. Ahora, si nosotros profundizamos un poquito acerca de qué es pecado, vamos a encontrar que el pecado es la transgresión de la ley. Romanos capítulo 3:20 nos ayuda a entender esto. Ahora, si nosotros entendemos que hay un Dios que está íntimamente relacionado, que es creador y que está íntimamente relacionado con un propósito redentivo, entonces nosotros hemos de entender que ese Dios que tiene un propósito salvífico, que vino a este mundo para redimirnos, ofreció su vida para redimirnos y es nuestro ejemplo, entonces podemos entender también a través de él y de su experiencia que él fue completamente obediente a las leyes de Dios. Y es así como nosotros entonces debemos entender que el Evangelio realmente no tiene sentido separado de la ley de Dios, lo cual es una realidad en la vida de nuestro Señor Jesucristo,
que es nuestro Salvador y que es nuestro ejemplo. Él vivió en completa obediencia a la ley del Señor, a la ley de su Padre. Entonces, la ley sigue siendo vigente para los hijos de Dios, para los que desean mantener esa salvación que el Señor ya ofreció. A pesar de que ya, como dijimos en la lección anterior, de la semana anterior, la ley no es incapaz de salvarnos, pero no porque sea incapaz de salvarnos, no tiene un lugar en el plan de salvación. Si la educación está para ayudar a restaurar lo más posible la imagen de Dios en nosotros en esta vida, entonces incluso en el nivel más básico, la ley de Dios debe ser exaltada, teniendo en cuenta el ejemplo de Cristo, como un código moral que nos muestra lo que realmente es correcto a la vista de Dios. Es así, mis hermanos, que podemos entender que la cosmovisión en la educación es muy importante. ¿Qué vista tenemos nosotros? La vista bíblica, la cosmovisión bíblica. Desde ese punto de vista podemos entender la verdadera educación. Todo lo que hacemos, todo lo que nos rodea, todo a lo que apuntamos, todo para lo que nos preparamos, tiene que tener una cosmovisión bíblica acerca de una realidad divina, que es a lo que nos está llamando el Señor a participar. ¿Quieres participar, mi hermano? ¿Quieres participar de esa realidad bíblica? ¿Quieres vivir esa realidad bíblica hoy? ¿Y quieres que esa realidad bíblica continúe por la eternidad? Acércate al Señor, aprende de Él y vive como Él, independientemente de las ideas e influencias o filosofías del mundo acerca de cómo aparecimos en este mundo o cómo nos debemos conducir en este mundo. El Señor te bendiga, mi hermano. Quiero que inclines tu rostro conmigo. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por las oportunidades que tenemos para aprender de ti. Rogamos tu bendición, Señor. Ayúdanos para que podamos nosotros aprender de ti y enseñar a los nuestros. Todo lo que hacemos en este mundo debe ser inducido a aprender para participar de las cosas eternas. Y así dar una continuidad a nuestra vida que tú nos quieres ofrecer, que ya nos ofreciste, pero que quieres que sea una realidad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entrar en esas condiciones. Es nuestra oración. Imploramos tu bendición en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.